Todo pasa por la radio. A continuación, entrevistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, y ayer hacíamos alusión, hoy lo volvimos a reiterar, pero ayer básicamente era una información del diario El Orden. El senador provincial Alfonso Col Areco, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires y autor de un proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado y que de sancionarse permitiría fumigar a 10 metros de los centros urbanos. Diferentes organizaciones ambientalistas se alzaron contra el contenido de esta ley. En Saladillo, Buenos Aires, miembros de la ONG Ecos de Saladillo lanzaron un petitorio que rechaza esta idea de Col Areco. Bueno, como también alguna vez hablamos con Eduardo de este señor, hace ya unos cuantos años, en charlas informales, ¿no? De haber tenido algún contrapunto con este señor, así que le damos la bienvenida a Eduardo y bueno, y le pedimos que nos ponga en autos, como dicen los abogados. Buen día, Ricardo, buen día, Matías, buen día a los oyentes. Vos es que no sé qué idea tenés vos, pero yo con este señor no lo conozco, nunca tuve... No, yo pensé que habías tenido un debate con él. No, en absoluto. Ahora te voy a contar que quizá hay una confusión. Bueno. ¿A quién te referís? Perfecto. Vi la noticia en muchos medios gráficos, aparte del local, en muchos medios gráficos que se publican en la capital provincial y que se hacen eco de lo que ocurre en la legislatura. Han salido muchísimas publicaciones en los últimos días en la misma línea que esta que viene de Saladillo. La verdad, Col Areco es un senador, igual que Donofrio, que es otro de los coautores de la ley, que son estos que yo llamo políticos golondrina, que van buscando el buen tiempo donde abrigarse. Y bueno, van pasando de un lado para otro. Su origen es el justicialismo, pasaron por el Frente para la Victoria, pasaron por el partido por Unión Pro de Narváez y de ahí migraron hacia el masismo, que es donde quedó, creo que Donofrio, y Col Areco abrió su propia sucursal porque ya no el clima no le daba para seguir ahí. Pero bueno, es un líbero que negocia con las minorías mayoritarias, digamos, de la Cámara, para obtener algunos resultados de su labor, negociando votos para otras cuestiones que el oficialismo necesita, ¿no? Esta ley se aprobó en ese marco, es decir, se estaban negociando otras cuestiones en la Cámara con el oficialismo, y bueno, el oficialismo le dio gran parte de sus votos para que esta ley fuera aprobada en la Cámara de Senadores. En realidad fue, como por ahí en alguna publicación leí, una ley aprobada entre gallo y medianoche, porque era un proyecto de ley que había pasado en la Cámara de Senadores de la provincia, había pasado a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Asuntos Agrarios y a la Comisión de Asuntos Municipales. Y de pronto se trató sobre tablas en la Cámara con el único veredicto de la Comisión de Medio Ambiente, que casualmente es la que preside Col Areco. El tratamiento de las otras dos comisiones no se realizó. Una cosa completamente atípica, forzada, ante una negociación que a mí siempre ese tipo de negociaciones me parecieron espurias, porque si uno está atrás de una idea o de un proyecto tiene que tener convicciones y tiene que lograr convencer al resto, pero no negociar en estas condiciones. Bueno, en estas condiciones fue aprobada esta ley. La ley, para mi criterio, es muy mala, tiene algunos avances que pueden ser interesantes, que Col Areco había presentado ya 2 veces un proyecto de ley y lo fue modificando en función, creo yo, de lo que fue viendo en las ordenanzas que se aprobaron en la provincia de Buenos Aires. Fue buscando cosas para agregarle a su proyecto de ley,
definitivamente este proyecto que lo estaba el año pasado y lo volvió a presentar este año con algunas modificaciones, mejoró con respecto al anterior, pero todavía le falta un galope largo como para hacer un proyecto de ley que la verdad sea viable. A mí me parece completamente inviable, y sobre todo cuando yo siempre digo, si uno puede hacer las cosas bien, ¿por qué hacerlas mal, no? Y otra de las cuestiones que uno tiene que tener conciencia es de que la ley tiene que tener la menor cantidad de defectos posibles para que en definitiva después pueda hacer caminar la rueda de la legislación, del orden jurídico, que esa rueda camine derecho. Si la ley, que es el eje de esta rueda, está torcido, evidentemente el orden jurídico camina para cualquier lado o no camina, que es lo que ha ocurrido en reiteradas oportunidades y permanentes, antiguas y actuales y futuras, con respecto a una enorme cantidad de leyes que no se cumplen. Pero generalmente cuando uno analiza todas esas leyes que no se cumplen, encuentra en el trasfondo algunos defectos. Si bien hay leyes que no se cumplen por no haber voluntad por parte de los gobernantes de hacerlas cumplir, o obedecen a intereses espurios que dificultan la aplicación de la ley. Bueno, esta ley es una ley mala. Se exagera cuando se habla de estas distancias. La ley no dice esto, la ley de Colareco. De cualquier manera, yo digo que el error más grande que han utilizado tanto los ambientalistas como quienes están, digamos, del otro lado del mostrador, que son los que priorizan la producción agropecuaria sustentada en agroquímicos sin importar el medio ambiente ni la salud humana, porque tenemos de los dos, lo que nunca se analiza es que la distancia de aplicación de productos agroquímicos a los lugares que deben protegerse, como las poblaciones humanas o el medio ambiente en general, nunca se tiene en cuenta las condiciones de aplicación, que son mucho más importantes que las distancias, y solamente se habla de distancias. Cuando a mí me hablan de que van a pulverizar a 10 metros de la puerta de mi casa, yo pregunto con qué condiciones. Porque si me dicen que van a pulverizar a 3.000 metros de la puerta de mi casa, tengo que hacer la misma pregunta, a ver si se comprende la idea. Hay condiciones ambientales básicas que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar un producto agroquímico cerca de una zona que se pretende proteger. Esas condiciones ambientales no son muy difíciles de determinar. Vos sabés que hoy hay estaciones agrometeorológicas con poca información, pero la indispensable, del tamaño de un teléfono celular, y cuestan $100. O sea, no es un aparato costoso que no se pueda tener a mano y comprobar las condiciones ambientales en el momento de una aplicación. Bueno, las condiciones ambientales son vientos en dirección contraria a la zona que se desea proteger, no menores de 5 kilómetros por hora, no se puede aplicar productos en ausencia de viento, con temperaturas que no superen los 25-27 grados de temperatura, porque esto genera procesos de evaporación que después pueden causar problemas. Tampoco se debe aplicar con muy bajas temperaturas por otros temas técnicos que hacen a la dispersión del producto, y con humedades relativas ambientes de entre 30 y 70%, que sería lo ideal, ni por debajo ni por encima de estos valores. En toda la pampa húmeda estas situaciones se consiguen a diario en casi todos lados, o sea que la zona de mayor utilización de productos agroquímicos, tenemos la fortuna de que se encuentra en un lugar donde estas condiciones climáticas son fáciles de conseguir. Te hago un interruptus. Hablaste de un mínimo de 5 kilómetros de... No, te estoy diciendo esto. Yo decía que si me dicen que van a pulverizar, y quería terminar la idea, a 10 metros de la puerta de mi casa, me preocupa las condiciones ambientales. Y si me dicen que van a pulverizar a 3.000 ambientales, y ahora termino el ejemplo. Uh-huh. Si yo estoy pulverizando
en la puerta de mi casa con un viento de más de 10 kilómetros, con humedad relativa ambiente del 50%, temperaturas de 20 grados, pero la dirección del viento es contraria a la ubicación de mi casa, es muy posible que yo no reciba ningún tipo de contaminación. Si en cambio están pulverizando a 2.000 metros de mi casa con un viento de 15 kilómetros, pero en dirección a mi vivienda, con humedades relativas a ambiente menores a 30 o mayores de 70% y con temperaturas de 27 grados, están muy lejos, pero yo me preocupo más. Con lo que quiero dejar claro es que la distancia es importante, pero mucho más importante es la condición de aplicación. Ninguna de las ordenanzas de la provincia de Buenos Aires, a excepción de la ordenanza de Pringles que la escribí yo, Muy bien, no vamos a pasar el aviso. y después vamos a Sí. hablar sobre el tema, contempla el tema de las condiciones ambientales a la hora de restringir las Pero es aplicaciones. elemental eso. Son básicas, es lo mínimo. Por eso. A ver. Yo que soy un neófito en la materia, ¿no es cierto? Sentido común. Si voy a pensar en una ley, lo primero que tengo que pensar es que el viento no sea un factor incidente hacia, sino en contra. Correcto. Bueno, esto tiene que estar reglamentado en la ley. Posiblemente muchos de los que han legislado han supuesto que estas condiciones son sine qua non. No son sine qua non. Hay que escribirlas, exigirlas y controlarlas, porque el otro tema es el control, ¿sí? También está, a ver, hay una cuestión muy simple, y creo que en algún momento en el programa lo hablamos, creo el año pasado. Cuando uno habla de agroquímicos, está hablando de sustancias tóxicas, ¿sí?, que no son para tenerle miedo mientras esa sustancia tóxica esté encerrada en un envase hermético, no le genera problemas a nadie, ¿no? Pero no deja de ser una sustancia tóxica de distintos grados de toxicidad, y como consecuencia liberarla al medio ambiente lo constituye en una sustancia peligrosa. Eso por un lado, una sustancia peligrosa. Luego hay otro tema que es la exposición. La exposición es poner al alcance de una sustancia peligrosa una persona u objeto. Ponerlo en contacto, digamos, ¿no? La sustancia peligrosa, esa es la exposición. Para definir la exposición, lo que se debe hacer, y en el tema específicamente técnico que atañe a este tipo de legislación, es tener en cuenta varios aspectos de la exposición. Primero, la ruta de exposición. La ruta de exposición define el trayecto que recorre una sustancia desde que es emitida hasta que se pone en contacto con un individuo o cosa. Esa es la ruta. La vía de exposición es lo que define por dónde esa sustancia peligrosa penetra en un organismo y lo puede afectar o dañar. Ahí reconocemos tres vías de exposición. Vía dermal, que es cuando nos cae una sustancia peligrosa sobre la piel; vía oral, cuando la ingerimos, o vía a través de la ingestión; y a través de la inhalación. Vía respiratoria. Vía respiratoria. Y por último tenemos el tiempo de exposición, que se define en una clasificación de tres categorías, que habla de una exposición crónica, que es la que ocurre cuando estamos expuestos a una sustancia peligrosa durante más del 10% de nuestra vida. Se habla que la vida promedio de una persona son 70 años. Bueno, si una persona está expuesta durante más de 7 años a una sustancia peligrosa, en forma, aunque sea espaciada, pero durante mucho tiempo, estamos hablando... Esto está orientado más que nada a aplicadores. Gente que esto está orientado a la manipulación y el uso sí, de los sí. agroquímicos, donde están los aplicadores, que son una parte fundamental, pero también están quienes manipulan los productos y quienes toman las decisiones de aplicarlos. Esa sería una exposición crónica.
una exposición subcrónica que estaría en el 50% de estos valores, y una exposición aguda, que es aquella que ocurre posiblemente una sola vez en un solo evento y con una carga o una dosis importante. Estos tres aspectos que hacen a la exposición son sobre los cuales deben trabajar los legisladores para evitar los riesgos de contaminación. Y lo que dice esto claramente, dice que si yo tengo una sustancia peligrosa y tengo una persona o cosa expuesta, realmente estoy corriendo un riesgo o estoy en peligro de contaminación o intoxicación, como se lo quiera llamar. Si alguno de estos dos elementos no está, el riesgo o el peligro no existe. O sea, si yo no tengo sustancia peligrosa, nunca voy a contaminar, ¿sí? Si yo tengo sustancia peligrosa pero no expongo a nadie, tampoco va a existir. Bueno, en el medio están las rutas, las vías y los tiempos de exposición. Y sobre eso es sobre lo que se debe trabajar. Básicamente es un límite muy finito, y que gran parte de la solución, y yo me animo a decir más del 99%, está dado por las condiciones de aplicación. Cosa que, vuelvo a repetir, no se nombra en ninguna de las legislaciones. Saladillo dice tener una excelente normativa municipal para el uso del agroquímico. La verdad, yo la leí, no es ni excelente ni de lejos, porque lo único que hace es prohibir las aplicaciones terrestres a 500 metros de distancia de las zonas urbanizadas y las aplicaciones aéreas a 5.000 metros. Eso no garantiza absolutamente nada y deja fuera de la aplicación una franja enorme de tierras que, bueno, hoy por hoy, bajo los sistemas productivos que hoy tenemos, necesitan o requieren necesariamente del uso de productos agroquímicos. Quizá bajo otros sistemas productivos, como la agricultura orgánica, sistemas más agroecológicos, esto se pudiera disminuir, pero momentáneamente nuestros mercados y toda nuestra tecnología apunta al uso de agroquímicos, cosa que hay que revertir, en la que coincido parcialmente con los ambientalistas. Esto tampoco se consigue de un día para otro. O sea que tampoco la ordenanza de Saladillo es una ordenanza extraordinaria. Sí, prototipo, ni nada que se parezca. Tampoco se menciona en la ordenanza de Saladillo zonas de amortiguamiento. En todos los procesos de remediación ambiental hay zonas de transición entre lo que se protege y donde se efectúa la liberación de agroquímicos, que se llaman zonas de amortiguamiento. La ordenanza local prevé dos zonas de amortiguamiento. La ley de Colareco apareció con esto ahora en la última modificación. Hasta ese momento no lo había tenido en cuenta. Y lo que se hace en esas franjas de amortiguamiento es, primero, en una franja primaria más cerca de la zona protegida, es la restricción en el uso de las sustancias más peligrosas, más tóxicas. En la segunda banda ya se libera la aplicación a otras sustancias un poco más tóxicas, pero ya están más lejos, y aparte el modo de aplicación. O sea, en la zona primaria, de amortiguamiento primario, es solamente aplicaciones terrestres. En la zona de amortiguamiento secundario, en el caso de la ordenanza local, es solamente terrestre, pero con alguna excepcionalidad y bajo estricto control, para algunos casos excepcionales que se pudieran plantear de tipo productivo. No estamos hablando de excepcionalidad porque sí, por supuesto. Muy justificadas y que podrían ocurrir en los primeros años de ejecución de la ordenanza por desconocimiento, pero que posiblemente a futuro, como esto genera algunos problemas, no volvieran a ocurrir. Fíjate que esta gente de la publicación esa dice que esta legislación avanza sobre las autonomías municipales, totalmente contrario a lo que se piensa acá en Pringles, que dice que la ordenanza avanza sobre las potestades provinciales. La ordenanza que yo escribí, que fue aprobada sin modificaciones, luego fue modificada ahora en esta gestión, fue cuestionada porque dice que avanzaba sobre potestades de la provincia. Y en Saladillo dicen que la ley provincial avanza sobre las potestades de los municipios. Entonces, habría que ponerse de acuerdo
yo creo que la legislación que teníamos en Pringles no avanzaba sobre las potestades de los municipios y que se puede hacer legislación provincial perfectamente, que la legislación local no avanzaba sobre potestades provinciales, pero se puede hacer perfectamente legislación provincial que no avance o que no anule la potestad municipal. De hecho, yo también he escrito en colaboración con un colega, con Miguel Puig, hemos escrito y está en consideración en el Ministerio de Agroindustria un proyecto de ley para este tema, para los agroquímicos, que posiblemente sea tratado porque lo que nosotros hemos recibido por parte del oficialismo es que de ninguna manera la ley de Col-Areco va a pasar el filtro de diputados, que ahí va a terminar su historia. Bueno. Esperemos que así sea y que no se cruce alguna otra necesidad del gobierno provincial y haga negociar alguna aprobación de entre gallo y medianoche otra vez. Pero bueno, creo que es un tema que nos debe interesar a todos, que nos llega a todos. Tenemos una ordenanza municipal que se modificó porque decían que así no se podía aplicar. Bueno, se modificó pero tampoco se aplica. No he visto absolutamente nada al respecto, ningún avance. Y estamos, no sé cuál es la idea, esperar a la nueva ley provincial. Hay una ley vigente que tampoco se cumple, y esperar a una nueva normativa. Yo pregunto esto, ¿no? Estamos a la deriva, es decir, la gente, el ciudadano común y el medio ambiente están completamente desprotegidos desde el punto de vista legal, porque la ley anterior de agroquímicos, la que está vigente, la 10.669, está vigente, pero hace más de 10 años que no se cumple, nunca se cumplió. La nueva ley todavía no llegó y las ordenanzas locales se discuten, pero tampoco se aplican. Se modifican y pero tampoco se aplican. O sea que la desprotección es absoluta. Yo digo, a efectos de terminar con estas controversias, ¿no se podría llegar a complementar, digamos, bueno, primero a instrumentar una buena ley provincial, ¿no es cierto? Sin que pierda, digamos, la autonomía de los municipios, que también puedan dictarse a su vez sus propias ordenanzas. Luego de compatibilizado esto, ¿no se podría fijar un manual de procedimientos estrictos para que estas cosas no ocurran? Es que precisamente la ley tiene que ser prácticamente un manual de procedimientos, ¿no? O sea, lo que debe normar la ley es precisamente qué se debe hacer en cada caso, ¿no? Porque, en definitiva, si bien es cierto que puede haber imponderables entre una zona y otra, yo eso lo entiendo, pero digo, la protección en términos de población, en términos de ríos, en términos de arroyos y ese tipo de cosas, me parece que tiene que ser una normativa general. Sí, no puede haber excepciones. No, a ver, lo que nosotros hemos escrito, que es este proyecto de ley, una ley larga, interesante, está escrito básicamente desde el punto de vista de la experiencia y como técnicos en el tema. Lo que hace es normar absolutamente todos los pasos donde puede haber una ruta de exposición que no hemos interrumpido y que hace posible que un agente tóxico llegue a contaminar algo no deseado, o sea, que no haga impacto en lo que uno busca con ese producto químico, sino que vaya a parar a terceros que no tienen nada que ver en el asunto y que les puede generar un daño. Bueno, todo ese hilo tan finito que nosotros llamamos las rutas de exposición ha sido considerado dentro de la ley desde que el producto sale de la fábrica hasta el momento en que un envase perfectamente limpio y en condiciones de ser trasladado se sube arriba de un transporte habilitado de sustancias peligrosas. O sea, acá no hay nada dejado al azar, y básicamente de lo que uno habla son, en el caso de las aplicaciones, que es una parte de la cuestión, lo que uno básicamente habla son de las condiciones de aplicación y también las distancias, pero básicamente las condiciones de aplicación, las zonas de protección y la peligrosidad de las sustancias. Se discute mucho sobre el glifosato y el 2,4-D como productos que están con
con una clasificación de toxicidad baja, pero que realmente generan muchos problemas. Bueno, lo que deberían pedir los ambientalistas no es modificar la ley de agroquímicos, es modificar la clasificación de esos productos, que sean pasados a productos de banda roja, de alta peligrosidad, si es que pueden demostrar que eso ocurre. Claro. Pero no modificar la ley, porque hay muchísimos productos que no... claro, y lo metes en la misma bolsa, cosa que no corresponde. En la misma bolsa. Claro. Entonces, bueno, por eso digo, se habla... El señor con el que yo tuve algún... No, roce, porque dictamos una charla en la ENET hace 3 o 4 años, creo que fue en 2012. Es un señor que se llama Raúl Esbetani, es un ingeniero de la Universidad de La Plata. Claro, yo ahí casualmente estaba hablando en una de las publicaciones. Yo lo único que le escuché decir a este señor, no sé cuáles son sus conocimientos, no me los mostró. Sus conocimientos se restringen a insultar a Monsanto. Ese es todo el argumento que tiene para luchar contra los agrotóxicos. Lamentablemente es un dirigente del Partido Obrero. Es una pena que un partido político... bueno, ya claro, hay un problema ideológico. Es un tema ideológico. Claro. Entonces digo, bueno, la verdad, cada vez que habla él, lo vi, está en un video, en una página provincial de inclusive un video de él. Lo vi para sacarme la duda, pero me confirmó lo que ya sabía. Es decir, un señor que habla mal de Monsanto... Porque representa el imperio. Claro. Decir, eso carece de rigor podrá científico. Tener todas las razones que claro, tenga, pero para discutir estos temas no. Claro. Te voy a hacer una pregunta que mientras estabas hablando, y para cerrar un poco el tema, se me ocurrió. Cuando se habla de fumigar, obviamente se habla de terrenos que no tienen animales, ¿no? O sí también puede haber. Depende de los productos y la toxicidad. Hay productos que pueden aplicarse sin necesidad de retirar los animales del pastoreo. Pero sí. A ver, ¿y qué grado de afectación tienen? Y acaba la pregunta concreta. Si yo estoy fumigando en este predio determinado, pero claro, lo estoy haciendo y a lo mejor hay hacienda sobre el alambrado. ¿Cuáles son los productos que afectan, que pueden llegar, los de consumo humano? Me refiero a lanares, vacunos. Que vos creas que puedan contaminarse su cuerpo y que después se pueda transmitir. Claro. No, es imposible. Imposible. Vos fíjate, mirá, hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar como profesional, las dosis de productos utilizadas normales eran entre 1 y 2 litros por hectárea de cualquier producto, te digo en general, ¿no? De productos químicos. Hoy estamos hablando, si hablamos por ejemplo de mesulfurón, que es un componente de lo que se conoce comercialmente como el misil. ¿Sabes cuánto dispersás por hectárea? 6 gramos. 6 gramos. Claro, y si le sumamos el dicamba, que es el otro componente del misil, son 100 centímetros cúbicos. Estamos hablando de dispersar en una hectárea, que es una manzana para el común de la gente, porque me pasa en la escuela y son agropecuarios, no dimensionan la hectárea. Llevemos el ejemplo de la manzana más comprensible. Pensá en dispersar sobre el pasto 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos de producto. ¿Cuánto tendrá que comer un animal de ese pasto para contaminarse y que eso deje un residuo en su carne que dentro de un año va a consumir y no la metaboliza? En esta pregunta había intereses personales. Si no dejaba de comer el asadito de los domingos. No, quédate tranquilo. Y si te comes un poco de mesulfurón tampoco te va a matar. Eduardo, me interesaba que te pidiera sobre ese tema y sobre todo que nos des la tranquilidad de que tu concepto es que este proyecto por diputado virtualmente por lo menos no va a pasar. Nosotros hemos hablado mucho del tema porque la verdad que nos cayó muy mal también, porque estábamos en plena etapa de preparación de este proyecto de ley, escribimos 100 artículos, no es fácil escribir una ley de carácter provincial, siguiendo todo un sistema de técnica legislativa, no es una cuestión simple. Bueno, lo hicimos con mucho empeño y por supuesto le pusimos toda la carga técnica expresada en términos jurídicos, cosa que no es fácil. No, claro, por supuesto. Bueno, y cuando vimos que de la noche a la mañana este proyecto se trató y muchos senadores de Cambiemos levantaron la mano, la verdad que nos molestó bastante y empezamos a indagar. Y cuando empezamos a indagar, apareció una gran bronca por parte del gobierno provincial
por qué esto había ocurrido, porque aparentemente no fue algo demasiado hablado entre todos los miembros, tanto ejecutivo como legislativo, y dijeron que bueno, que iba a generar tantas tensiones que no era nada difícil que en diputados muriera la intención de Colareco. Sí, a votar ahí el señor Colareco. No es la primera vez que pasa, porque ha habido muchos anteproyectos aprobados en la Cámara de Senadores y que después no... Sí, por supuesto. Bueno, en definitiva es el funcionamiento es el funcionamiento, o sea que ojalá que esto no ocurra, porque es una ley imperfecta que necesita... A nosotros nos preguntaron a ver si no nos animábamos a modificar esa ley, y la verdad que para modificarla hay que hacerla toda de vuelta, y dijimos, mire, esto es incompatible. Parte de conceptos diferentes, con lo que es bastante difícil introducir modificaciones cuando lo conceptual es distinto, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, es hablar de otra ley, punto y aparte. Señor Matías lo despedimos a Eduardo, muchas gracias por por este approach que no estaba en los planes. Vamos a una pequeña pausita. ¿Y después a dónde nos vamos? Ya se va a enterar. Despertando en la ciudad, Magazine Radial. De lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.